Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Mañana le damos saludo a un gran amigo de acá de la casa. Me refiero al ex legislador, congresista Freddy Bravo. Mi amigo Lojano. Lojano que no canta no es Lojano. Y los lojanos hablan muy bien el castellano. O que no sea poeta. Y Freddy es un buen orador político. Lo saludamos afectuosamente, mi querido Freddy. ¿Cómo te va? Clever, buenos días, qué gusto y gracias por eso de la lojanidad, porque la lojanidad tiene inspiración para su independencia en el 9 de octubre de 1820, así que tenemos una gran relación histórica. Y de fútbol pues ni hablemos, aun cuando estamos un poco de capa caída. Patricia, buenos días y a sus órdenes. Me encanta, por supuesto, Huancavilca, para mí es una radio que la escuché mucho desde niño, y peor cuando viajaba entre la ruta Quito-Guayaquil. Partiendo de entre Guayaquil y Loja, partiendo por toda la costa y pasando por la provincia de Loro, siempre escuchaba Huancavilca. ¡Qué gusto! Seguro, gracias, mi querido Freddy. Bueno, no estás en la legislatura, pero estás en el Ecuador, eres ecuatoriano y estás al día de todos los acontecimientos que van y vienen en el país, y en este caso particular de lo político y por qué no decir de lo económico. ¿Qué lectura tienes de este tema de Odebrecht y de tema de Petroecuador, mi estimado Freddy? Clever, desde el año 2007, el 15 de enero, cuando tomamos posesión de un legítimo encargo que nos hiciera, en mi caso particular, el pueblo de Loja, yo comencé a investigar el tema de Odebrecht, porque claro, en el 2005, en el 2006, habían algunas novedades respecto de la construcción de la represa San Francisco y el proyecto San Francisco en la provincia de Tungurahua. Una de las primeras intervenciones que hice en el Congreso fue precisamente eso, es decir, tengo algunos encargos de mi provincia, pero evidentemente en el ejercicio de la legislatura que asumo tengo jurisdicción nacional, y me ha permitido conocer algunos temas. Así fue ese debut, si se quiere, en mi segunda oportunidad de llegar al Congreso. Resulta que pocos días después de nuestra férrea, no hablo de todos, hablo de los que estuvimos ahí sin dar el brazo a torcer, nuestra férrea oposición a lo que se ponía Correa con la consulta popular de abril del 2007, que era un copy-paste, casi con los mismos términos de lo que se propuso e implementó para la permanidad Chávez. No hay distingo entre lo que propone el uno y el otro. Lo que dice esto nace del Foro de Sao Paulo, manejado por Lula, con el memorándum de Fidel Castro, y entonces decía, a ver, vamos a implementar el socialismo del siglo XXI, es decir, los retrógrados se proponían ser modernos. Tengo un banco, el BANDES, el Banco de Desarrollo del Brasil, decía Lula, pero además tengo las empresas, es decir, vamos a ir surcando los Andes y por todos los países de América Latina por donde supuestamente iba la espada de Simón Bolívar, iban dando el crédito, implementando los proyectos, poniendo la empresa y repartiéndose las coimas. Y en el Ecuador, y con esto termino esta pequeña introducción, mi estimado Clever y Patricia, y en el Ecuador se asociaron para delinquir partiendo de un golpe de Estado. El financista del golpe de Estado al Congreso del Ecuador fue Odebrecht, con cargo al proyecto Chone Carrizal. No lo digo de memoria, lo pruebo. Si googleamos y encontramos a Patiño con Ceballos negociando la consulta popular, el momento de despedirse, Ceballos, presidente de la legislatura, le dice: Ricardo, te ruego por favor llames a Cruz el tema Odebrecht, pero dile que nosotros hemos venido, cuando dice nosotros se refería a él y al diputado Estrada, hemos venido a hablar, porque en caso contrario vendrán otros comedidos. Luego de eso el señor Fabricio Correa dijo que con los recursos que sobró en la campaña, deben haber tenido mucho, en la campaña siempre falta recursos,
con eso habían mantenido a los manteles que fueron los burropiés del golpe de Estado. Así que Odebrecht debuta en el gobierno de Correa auspiciando el golpe de Estado al Congreso para mantener en el Hotel Tambo Real a los diputados de la República. Alguien me puede decir, Freddy Bravo está picado porque lo votaron del Congreso. Si eso llama ser picado, le pongo una dosis de dignidad que mi provincia hasta hoy me respalda. ¿Para qué? Me respaldó, por supuesto, para elegirme, y me respaldaba en mi lucha contra Odebrecht, que no he parado un instante, mi estimado Clever y Pati. Bueno, ahora sí, concretando a lo que a estos antecedentes, mi estimado Freddy, ¿cuál es la fresa del pastel? La cereza. La cereza del pastel. La cereza del pastel es Odebrecht manejando la política en el Ecuador. Se podría decir que casi en el Ecuador nos pusieron un fantasma para lo que lo elijamos. Marcelo Odebrecht financió las campañas del correísmo, conforme lo dijo en una de sus delaciones el señor Concienciado Santos. Y claro, Glass dice que es un delincuente, pero con ese delincuente se sentó, conforme el, entre comillas, delincuente, lo ha narrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso con este antecedente se hizo una constitución y leyes y mandatos. Voy a hablar del mandato 15. El mandato 15 de la constituyente, que no tenía esa instancia, la opción de hacer mandatos, es decir, legislar con mandatos, como por ejemplo el 15 en su artículo 5, resuelve de inicio, en el debut, en un proyecto, el de San Francisco, que costaba 294 millones de dólares, firmar los documentos promisorios por 331 millones de dólares más 103 millones de intereses por un crédito que tenía el Bandes, banco brasilero, a Odebrecht para construir por la vía de la concesión la central eléctrica San Francisco, que hace Montecristi. Asume con un mandato, le ordena al Estado a través del Banco Central asumir la deuda de un privado. Es decir, Montecristi le dijo a los asambleístas en Montecristi, les dijo, obviamente, ese era el mandato de Lula, de Chávez y de toda esta banda, dijo, a ver, Odebrecht, tú ya no vas a deberle al Bandes, nosotros le vamos a deber, tú sigue haciendo la obra. ¿Acaso esto no es suficiente motivo como para determinar y definir que se asociaron para delinquir, que ese es el delito que ha de perseguirse, aparte de los otros delitos que están ya en investigación, uno de goicho y otro perculado por el caso Singue? Yo creo de alguna manera describir el punto de partida, la partida de nacimiento, el ADN de Odebrecht y su arremetida corrupta en el Ecuador, con las puertas de par en par que le abrió Correa, haciendo primero el sainete o el ejercicio campana como hacen los delincuentes, es decir, los voto, los saco de aquí y firma el decreto 1384. A pocos días de eso, a ese decreto lo reforma y después los trae. Y cuando los trajo tenían que pagar el peaje. Terrible, pues, mi estimado Clever y Patricia. Correcto, 6:53. Entonces, en todo este comentario o estas afirmaciones que estás haciendo, Freddy, ¿cuánta gente falta en este proceso que está llevándose en la Fiscalía acá en el Ecuador? Todo lo que estoy diciendo, mi estimado Clever, me voy a permitir armar una carpeta. Lo tengo documentado. Me salvé, dicen muchos, otros se asombran. ¿Cómo es que Freddy Bravo no fue a parar en la cárcel hablando de Odebrecht desde el año 2008 y 2007? ¿Cómo es que Freddy Bravo está libre si además descubrió los contratos del hermano que a través de una compañía panameña en una orgía societaria compró una compañía quebrada de Loja, Cosurca, que lo denunció en el año 2009 en el libro ¿A cuál hermano te estás refiriendo? Pues el único. ¿A cuál? A Fabricio Correa, pues, que compró la empresa Cosurca y se hizo dar los contratos, que incluso el propio señor expresidente Correa
dijo, yo no sabía que mi hermano era como Bill Gates. Después dijo, si me demuestran que mi hermano ha hecho contratos de esa magnitud, renuncio. Y ocurre que la Asamblea Constituyente le obedeció al señor Rafael Correa y reformó la ley de contratación pública, eliminando los informes previos de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado. ¿Cuántos faltan? Lo que ocurre es, yo veo, para ilustrarme de cómo es el tránsito de los delincuentes, leo y veo esas series colombianas de repente y digo, es que es increíble la mente humana. ¿A qué llega? La destrucción, la muerte, la drogadicción, el tráfico, etcétera. Y cuando veo a Escobar y veo a Montecristi, y veo dos cosas en el Ecuador. Una, Montecristi hizo una especie de varios anillos de seguridad para llegar pues a quien queremos. Me refiero a la pregunta, y cuando digo queremos me refiero a mí. ¿A quién más hay que llevar? Hay que llegar al jefe del operativo delincuencial, pues. Pero tiene un anillo de seguridad y varios anillos de seguridad. Primero, Montecristi hace la Constitución, luego el congresillo hace el CAL. El CAL es un anillo de seguridad con el que los asambleístas devotos, los feligreses del correísmo y de Glass, impidieron el juicio político, que a estas alturas es extemporáneo y no se le puede dar tribuna a un tipo que está sentenciado. Segundo, ¿para qué sirvieron los decretos de Correa? También como un anillo de seguridad para protegerse de él, pues, porque cuando dicta un decreto encargando a Glass los sectores estratégicos, y cuando vemos a Mera venir a la fiscalía antes de la sentencia a decir que el responsable único del tema Odebrecht es el señor Glass, nos demuestra que el decreto de Correa para entregándole al señor Glass todo el manejo de los sectores estratégicos se convertía en un anillo de seguridad. ¿Cuántos más van a llegar? Faltan, pues. Solo voy a decir un nombre. Se me ocurre. En el tema de la refinería del Pacífico, uno de los, y voy a hablar a propósito de la famosa responsabilidad coadyuvante, uno de los directivos de la refinería del Pacífico es el señor entonces, en ese entonces, secretario de Semplades. Me refiero al diputado, al asambleísta Pavel Muñoz. Con el mismo criterio del caso Singüe, que un miembro del directorio para la entrega de un campo petrolero fue el señor Glass como ministro de Energía, y por eso está destituido y haya sido ratificada su destitución por el Contralor. Con ese mismo criterio también el señor Pavel Muñoz tiene que esperar que le llegue la hora, como varios ciudadanos que fueron parte de esta trama y que fueron utilizados con conciencia o sin conciencia. El COIP dice que un funcionario público comete delito por acción o por omisión. Son las 6:58 en Huancavelica 8:30 dialogando con el ex congresista Freddy Bravo. Pati. Freddy, ¿cómo está? Buenos días. Lo cierto es que ya el CAL votó a favor de iniciar formalmente el juicio político contra contra el actual vicepresidente Jorge Glass. Se le termina su periodo, como todos lo sabemos, el 2 de enero. Habrá probablemente en un mes posterior la terna para enviar para la nueva vicepresidente. Pero ¿qué pasa con los organismos de control? Cuando se convierten en juez y parte, como el caso de la Contraloría, con el ex Contralor Carlos Polit. ¿Qué pasa con ellos? A ver, Patricia, usted me pregunta respecto del CAL, que ha resuelto, yo digo en forma extemporánea. Solo ubiquémonos en el histórico de los juicios políticos, no solo en el país, en el mundo. El derecho comparado sirve porque si el mundo va en una dirección, ha de entenderse que uno también tiene que ver que algo pasa, algo ha de estar ocurriendo y esa puede ser la vía. Primero, y el legislador constituyente y el legislador constitucional, no solo del Ecuador, ha establecido como una norma imperativa lo siguiente, los tiempos. A ver, ¿qué es primero? ¿El juicio político o el juicio penal? Clever, que es un asiduo
periodista asiduo, digo, en los temas políticos, económicos y en la historia. Por supuesto, usted también, Patricia, porque a mí no me pueden decir que yo no debo responder de un criterio si me preguntan de García Moreno, porque en esa época yo todavía no nacía. Para eso está la historia, para eso están los libros y para eso está la inteligencia de la gente, para leer en contexto y en la definición de la comprensión de la historia de la patria. A ver, cuando se censuraba a un ciudadano funcionario en el Ecuador, se lo llamaba juicio político, y la resolución era de la siguiente manera: señor presidente, tantos votos a favor por la censura, porque es censura y destitución. La censura es un ejercicio pleno del legislador en que, en su participación representativa, es decir, yo represento a la provincia de Loja y censuro la acción política del ministro de Economía, por decirle de alguna manera. Entonces, esta asamblea resuelve por tantos votos censurar y destituir al funcionario tal, al funcionario fulano de tal. 2, enviar la documentación a la función judicial. En esa época no funcionaba como hoy, que el fiscal tiene bajo su custodia patrimonio y ejercicio exclusivo la investigación. El sumario, lo que es hoy la instrucción, la hacían los jueces. El fiscal, por supuesto, representaba la vindicta pública, no, hoy es titular de la investigación. Y resulta que hoy los asambleístas, particularmente 2, me quiero referir, no voy a hablar a quienes tienen dignidad en la asamblea, porque ellos, pues, por ser tales, son parte del caldo. Me refiero a la señora Verónica Arias y a la señora Buendía. Empiezan a decir que no hay pruebas. ¿Desde cuándo, pues, los legisladores son jueces? Lo único que exige la Constitución es que el legislador, fiscalizador, anuncia y enuncia que hay un delito que se pudo haber cometido por, dígase, peculado. Pero aquí incluso el Contralor General de la República determinó indicios de responsabilidad penal por peculado por el vicepresidente. Me van a decir, pero no es como vicepresidente, fue como ministro, sí señor. Pero ¿sabe qué? Las determinaciones de la Contraloría General del Estado tienen efectos de inhabilidad a seguro. Solo termino a futuro. Solo termino poniéndole un ejemplo. Si yo soy alcalde de Loja y termino mi periodo, estoy víspera de terminar mi periodo y hay un proceso de elecciones de parlamentarios, y si yo he cometido por debajo de la mesa más de un delito, digo, la única forma de protegerme es hacerme legislador, pues llego y tengo inmunidad. Y resulta que yo gano las elecciones para legislador, me posesiono y estoy en función. Y el procurador ha hecho una investigación de 1 o 2 años, porque son procesos largos, y determina que como alcalde yo cometí un delito y me destituye por ese delito facultad que tiene el Contralor, yo pierdo el cargo de legislador, pues es obvio. Así que no sé si de alguna manera contesté su inteligente pregunta, en el sentido que este momento es extemporáneo la presencia de Glass en la asamblea. Le voy a poner solo un ejemplo, ayer lo decía en una entrevista. ¿Quién va a autorizar que vaya el señor Glass a la asamblea del juicio político? A ver un momentito, los jueces respecto de los detenidos, porque no es que la ministra de Justicia puede autorizar, no. Ella está bien para que mantenga las llaves de la puerta. Y cuidado, no creo que en este caso, cuidado, le abren la puerta, o como dice el presidente Lenín Moreno, o le dan suicidando a un preso, como ocurrió con el caso de Loja, que es execrable. Nadie, solo un juez puede ordenar el traslado de un preso. ¿Bajo qué circunstancias? Primero, por enfermedad a una casa de salud, para cambiarlo de cárcel por seguridad, o porque tiene que ir a una diligencia judicial. Ayer escuché a Patricio Donoso, buen amigo mío, decir que hay que darle un salvoconducto al vicepresidente Glass, que deja de serlo el 2 de enero, para que vaya a defenderse de que si la justicia ya lo ha sentenciado. Hasta podría yo hacer una visión así medio como viendo lejos, hasta podría interpretarse de una interferencia judicial. ¿Qué pasa si Glass no tiene los votos, no tuviese, creo que los puede tener, no tuviese los votos para la censura?
y gana el juicio. ¿En qué queda el juicio penal? Imagínese el riesgo tan elevado. Porque decir que lo llevan los legisladores a juicio para levantar la mano, decir que lo han censurado y darse un discurso, eso ya es inútil y es extemporáneo. Y por uno pagan todos. Cuando en el mundo, y esto sabe Clever, hace una calificación de riesgo del Ecuador, no dice solo los ecuatorianos de Daule, no solo los ecuatorianos de Tulcán, no, el Ecuador es un país con riesgo, con un riesgo país de tanto por ciento, de tantos puntos, perdón, Patricia. 7:05 de la mañana, 7:05 aquí en Ecuador continental. A ver, Freddy, entonces vamos a concluir este diálogo contigo aquí en Huancavilca 830M. Entonces, citaste a Fabricio Correa y entonces esa cuenta está pendiente en un proceso como el que está realizándose acá en el Ecuador, o definitivamente nos olvidamos de ese caso, de esas negociaciones, de esos contratos, y que viva la fiesta. Que viva la fiesta, sí, no podría ser así. Correcto, mi estimado Clever, esa ya es una pregunta que demanda, por desgracia, que hasta en términos personales tenga que responder. Cuando yo me presento en un canal de televisión, allá en el año 2009, el día que se cerraba la campaña electoral del ejercicio con la nueva Constitución 2009, me presento con un periodista, el periodista Ortiz, y exhibo una cantidad de documentos, una orgía societaria, la compañía Megamag, Magasoma, Malasoma, Somaba Plitejo, otras compañías para productos cárnicos, para telefónicos, ha hecho compañía pero hasta para entrar al baño. Y le digo, el señor Fabricio Correa compró una empresa en Loja y se hizo dar 56 millones de contratos en Loja en 3 proyectos, pero ahorita acá se cae muerto. Muy bien, aquí están los documentos. Y claro, pues, con toda prolijidad, yo asumo esa responsabilidad. A los pocos días me enjuició, pues, el señor Fabricio Correa y me pidió $1 millón. Y ustedes lo recuerdan, varias veces debe haber ido por Radio Huancavilca y decía que se presenten a denunciarme el que tenga solvencia testicular. Perro que ladra no muerde, le dije yo varias veces. Muy bien, en el juzgado de Guayaquil me presentó esa denuncia. Y además cometió perjurio porque primero dijo que conocía mi domicilio en Loja, cosa que su abogado no lo asesoró bien, porque el domicilio lo escoge uno. Es más, yo vivo en Loja, yo resido en Loja, ese es mi domicilio. He votado toda mi vida en Loja, desde la primera vez que voté. Y he sido candidato varias veces y he ganado y no he tenido éxito también, pero la participación ya es un éxito. Me enjuició, pues, el mes de diciembre del año 2006, cuando yo tuve un pleito, luego de que me calificaron para ser candidato a legislador con Cintia Viteri, me sacaron de la papeleta, sin impugnación, sin nada. Dijo, no, esa calificación no me gusta, matatiro, tirulá, así de sencillo. El señor Fabricio Correa fue a mover el juicio en diciembre y hoy lo ha abandonado. Y el juez le declaró el abandono, porque no puede pelear conmigo. Cuando usted dice viva la fiesta es lo siguiente, a él le dieron contratos, los veedores fueron a parar en la cárcel. A mí no me encarcelaron porque seguramente pensaban que yo iba a ir a enfrentarlos, y no quiero hablar de mis amigos, Pablo Chambers, por ejemplo, que es un veedor, que iba a ir a enfrentarlos de manera igual y sin temor, pues, como lo he hecho estos 10 años. ¿Y en qué queda esto? En lo siguiente. Le dieron el 65-70% de anticipo de los contratos. Correa hizo el sainete que le quitaba los contratos. Y quiero públicamente decir en esta radio, y le exijo a la sociedad que nos preocupemos de mandar de los funcionarios, ya lo he dicho en público. Queremos saber si liquidaron los contratos, es decir, el buen uso de anticipo, o solo es que esté el pantallazo. Correa me sacaba en su sabatina diciendo que he mentido el tema del hermano, porque a mí Correa por decreto me dio la razón que le quitaban los contratos porque había contratado con el sector público, el hermano del presidente de la República. ¿Sabe cuál compañía usaron de seguros para buen uso de anticipo y para fiel cumplimiento? La empresa Constitución. ¿Y sabe qué hizo la empresa Constitución? Le denuncio al Ecuador
que le preguntemos a la compañía Constitución si presentó las garantías reales para proteger los anticipos. Así que esto no queda ahí. No hay que viva la fiesta. Yo en eso, porque sé que lo dijo en figurado, lo dijiste, lo manifestaste, mi estimado Clever. No, señor. Cuando lo escucho a Fabricio Correa hablando en favor del presidente Moreno, no es otra cosa que una más de sus fanfarronadas. ¿Por qué? Cuando yo lo denuncié del tema de Cosurta, él salió a denunciar al cuñado, a un señor Hidalgo, del señor presidente Moreno, entonces vicepresidente de la República, y dijo que a él había obligado al presidente de Cosurta de la época, al gerente de Cosurta de la época, firmar una letra por una coima de $5 millones. A ver, ahora que lo diga, pues. Ahora que ya no tiene ñaño con el que fingían bronca como al puro estilo de un par de Caínes. Ahora que lo diga, pues, que persiga, ahí están todos los documentos. Así que esto de ahí queda, que viva la fiesta, no va a cumplirse, por suerte, mi estimado Clever. Y yo les agradezco infinitamente. Escuché que se estaba terminando y por supuesto el tiempo de ustedes es oro. Patricia, muy gentil a usted. Clever, siempre a tu mandar. Y me ha dado mucho gusto hablar en esta radio. Ojalá en la próxima ocasión esté en el estudio, porque además voy mucho a Guayaquil, no solo voy a ver ganar a Barcelona, mi estimado Clever. Muy bien, Freddy, te agradezco y como siempre, yo creo que este es un buen comienzo para seguir en este tema que va a pasar muchos meses, yo diría algunos años, hasta llegar y encontrar la verdad completa, el 100%. Un abrazo para ti y un feliz año enorme del año 2018, principalmente con la salud, mi estimado Freddy, y por supuesto para toda tu familia. Que te vaya muy bien. Inmenso el abrazo para ustedes, que el 2018 sea extraordinario para la familia, la salud. Buenos días, muchas gracias y hasta siempre. Huancavelica, la H grande de la información.